Buenos días. En la clase vamos a ver alfabetización digital y brecha digital. ¿Qué es la alfabetización digital? Es una alternativa para promover la educación y disminuir la brecha digital existente. Es importante porque en este momento, tanto actividades productivas como académicas se desarrollan desde las tecnologías avanzadas y los sujetos y comunidades requieren de ella para desarrollarse a plenitud. ¿Qué dimensiones afecta? Afecta la dimensión operativa, semiótica, cultural y cívica. Dimensión operativa. Capacidad de usar ordenadores y tecnologías de la comunicación. Dimensión semiótica. Competencia en el uso de todos los lenguajes que convergen en el nuevo universo multimedia. Dimensión cultural. Un nuevo entorno intelectual para la sociedad de la información. Dimensión cívica. Un nuevo repertorio de deberes y derechos en relación con el nuevo contexto tecnológico. Por ejemplo, se ha notado mucho sobre todo esto en lo que fue desde el 2020 hasta nuestros días. Por ejemplo, dimensión operativa, dice capacidad de usar ordenador y tecnología. Hoy en día, cuando vas a pedir un trabajo, te preguntas si sabes usar Word, si sabes usar Excel, sabes usar Prezi, sabes editar videos. Es muy común que te piden también si tienes teléfono, si tienes computadora, si le sabes usar, qué programas o plataformas sabes usar. Es muy común que te pregunten eso en una entrevista de trabajo. También pensemos en la persona que quiere hacer un negocio, emprender un negocio, que hoy en día es muy importante tener cuenta en ciertas aplicaciones o ciertos lugares bancarios, saber usar diferentes plataformas, redes de venta y compra de material, de materia prima o de entrega de servicios, por ejemplo, Mercado Libre, etcétera. También a nivel semiótico, dice competencia en el uso de todos los lenguajes. Hoy en día hay que saber usar ciertas aplicaciones, hay que saber descargar, cómo pasar cosas por esas aplicaciones, hay que saber lo que es un QR, lo que es un URL, hay que saber, por ejemplo, hoy en día el censo de este año va a ser digital, entonces uno tiene que saber cómo llenar el formulario, cómo imprimir, qué es lo que voy a imprimir, dónde tengo que escribir, cómo tengo que escribir la página web, etc. Hay que saber todo ese lenguaje. Dice dimensión cultural, porque por ejemplo, con todo lo que fue la pandemia, incluso, y varios museos incluso hicieron para que haya QRs en las paredes de los museos para que vos acerques el teléfono y hay alguien que te lee lo que hay en la sala, o tienes una imagen de realidad virtual, o te lleva a una página web, o te lleva a un juego interactivo, te lleva a una trivia, o incluso hay museos importantes, sobre todo los europeos, que ha hecho como, como que han pasado a una realidad virtual para con lentes, que vos ves con lentes especiales el museo, que también es parte de la cultura. Hoy en día también incluso hay muchos conciertos que se llevan a cabo de forma virtual, o sea, o mitad presencial, mitad virtual. O por ejemplo, durante la pandemia que estaban los que tocaban la banda de rock, por ejemplo, que tocaban en el escenario, no había nadie en ese estadio, pero en la pantalla gigante salían en pequeños cuadritos todas las personas que estaban conectadas al Zoom, o que estaban conectadas al Meet, o que estaban conectadas en el Skype o alguna red social, y salían todos en la pantalla saludando o cantando, moviendo el pelo. Y también es otra forma de cómo la cultura se va metiendo con cómo la tecnología se va metiendo con la cultura y viceversa. También hoy en día ya no se va tanto a la biblioteca, pero hay bases de datos o páginas o revistas culturales que se manejan mucho con ciertas aplicaciones, con descarga, con suscripciones. También hoy en día hay muchos juegos o actividades educativas pensadas para diferentes edades, que son por suscripciones, que son gratuitas con publicidades, que a veces son usadas también por diferentes escuelas, y eso también tiene que ver cómo la tecnología se mete con la cultura, o cómo a veces que palabras o agregamos a nuestro vocabulario palabras que están en inglés que tienen que ver con todo esto de la tecnología. Por ejemplo, eso de hablar de QR, capaz que hace 10 años era como algo extraño, algo que solamente usaba alguien que tenía así como un negocio importante, o que era así como wow para eventos VIP, y hoy en día es algo tan común como ir a comprar a la verdulería o ir a hacer ciertos papeles en ciertos organismos gubernamentales. También se ha hecho parte de nuestra cultura. Y dice cívica en el sentido de que
a veces en su momento cuando recién estaba iniciándose el internet o cuando recién empezaron las redes sociales, como que uno se ocultaba bajo una mascarada, bajo un alias, bajo un avatar y podía putear a todo el mundo, podía subir cosas de que tenían copyright, podía hacer bardos, podía hacer memes, etcétera, y era alguien incógnito, alguien que dice, ah, no, yo en las redes soy otra persona, ah, yo en las redes tengo mi libertad, ah, yo en las redes hago lo que quiero. Y hoy en día también entra esto de la responsabilidad civil, la responsabilidad cívica, la responsabilidad del ciudadano, la responsabilidad de, o sea, tener ojo con lo que, si vos ponele, te va a dar una opinión, también tienes que estar dispuesto a recibir crítica o que alguien te diga otra cosa que capaz que no te guste. O si, mira, si va a armar un bardo, ojo que también así como arma el bardo, después te vuelve. O, mira, te dicen, tenés cuidado con lo que sube a las redes porque mira que todo el mundo puede ver y después de las redes no se sale. O, mira, tenés cuidado con quién compartes tus claves o con quién compartes dónde viaja o cuánto gana porque también te pueden hackear, te pueden entrar, bueno. Entonces también hoy en día entra todo esto de la responsabilidad cívica, de saber que está el mundo digital, pero que también todo lo que vos publicas o dices, también vos te tienes que poder hacer cargo, tener que tener tus precauciones cuando entres en el internet o entres en ciertas páginas, entres en ciertas redes sociales, publicas ciertas cosas porque así como tienes el derecho de decir lo que quieras y publicar lo que quieras y vender así, también tienes que hacerte cargo de la otra moneda, de los derechos que conllevan esos deberes para que se equilibre la balanza. Eh, ¿Quién está implicado en la alfabetización digital? Es un proceso que nos afecta a todos, como individuos y miembros de una colectividad. El esfuerzo por alfabetizar digitalmente corresponde a los sistemas educativos formales, pero también a los informales, a las familias, instituciones cívicas y la sociedad en general. Es decir, alguien te puede decir, mira, un pariente puede crear tu primera red social o animarte a subir fotos a Instagram o a Twitter o hacer videos en YouTube o en TikTok o la red social que esté en el momento cuando se esté viendo este video. Puede ser tu familiar el que te haga entrar al mundo digital, te diga, mira, ¿has visto ese piano que ya no tiene? Bueno, vendelo. Y vos dices, ¿y cómo lo vendo? Ah, fácil, mira, te crea la cuenta en esta cosa y la venden dos patadas. O justo ahora está haciendo el censo y varios abuelos que dicen, che, mira, justo el censo es digital, ¿cómo es la cosa? Y bueno, llega alguien, algún vecino, algún amigo, o a gente del bolicho con el que se junta y le diga, mira, viejo, vos tienes que entrar a la página del INDEC o a la página de esto, a la página de aquello, y llena. Y como dice, mira, ¿y la compu no se hace? No, viejo, del teléfono también se puede hacer. Mira, y ahí entonces esa persona también está ayudando a alfabetizar digitalmente. La escuela en el sentido de cuando tienen que decir, bueno, mira, para redactar un texto tienes que usar un Word, en el Word tienes este tipo de caligrafía, este tipo de tipo de margen, este tipo de nota al pie, tiene que tener esta estructura, entonces la escuela le va enseñando cómo armar el Word o el Excel, mira, así se hace una plantilla, así se hace un gráfico, etcétera. O PowerPoint, mira, así hace una presentación en Prezi, hace una presentación con imágenes, con video, con frases al azar, etcétera. Y así también o editar primeros videos como para dar tu presentación de un tema, un proyecto, en fin. Pero también puede estar lo informal, en el sentido de, por ejemplo, un curso de cocina que lo hagas online, o un curso de idioma que lo puedes hacer online, en el que está el profesor ahí en la videollamada y vos le contestas, o él te contesta, él te manda, te corrige ahí en vivo. También esta ayuda a alfabetizar a otras personas, a otros lugares informales. También la política, pensemos en su momento cómo cierto presidente estadounidense empezó su Twitter como para contar todas las novedades de todo lo que estaba haciendo y de la nada generó cierta moda en la que ahora todos nos enteramos ya no por lo que postean en el boletín oficial o la entrevista que le hacen o la cadena nacional, sino que nos enteramos de las novedades de la política por Twitter, en la que ellos comentan, hemos estado haciendo esta obra en este barrio, o el discurso que han hecho, o la foto que se han sacado, y sabemos en el instante qué está haciendo el político en turno, qué está pensando, y también con quién se ha peleado, a quién sigue ese político, a quién ha bloqueado, y también es otra forma de cómo la política se ha hecho tecnológica, las redes sociales han invadido nuestra forma de ver al mundo. Y entonces, ¿qué es la brecha digital? En lugar de considerarse como un problema de acceso a la tecnología, es la falta de acceso a la alfabetización digital. La brecha digital es toda aquella desigualdad del momento de acceder a la tecnología, basada ya sea en factores de ingreso o de educación.
Para no dar más espacio a esa ruptura, los gobiernos generan estrategias como inversiones en computadoras e Internet. A su vez, diseñan programas que enseñan a usarlos de manera que les sirva tanto en la academia como para la vida de trabajo futuro. Por ejemplo, había durante cierto periodo, durante los gobiernos decían, ellos no pueden acceder, no saben hacer Word, Excel, etcétera, porque solamente los ven en la hora de informática en la escuela. Y como no tienen computadora, no los pueden hacer, no pueden trabajar, y eso también como que los va relegando un poco a lo que, como es el mundo actual. Entonces había programas que se les daba la computadora, pero no había capacitaciones por detrás, o no había ayuda a los docentes, y era como que le decían, toma docente, toma alumno, aquí tiene la computadora, úsenla. Y los docentes del momento como que estaban esperando una bajada de línea y el programa en cierto modo sí fracasó en varios países. Otros que decían, bueno, vamos a generar internet en las plazas. Y entonces, para que todo el mundo pueda acceder cuando está en la plaza. Y a algunos que les benefició bastante. Y se notó muchísimo, sobre todo esta brecha digital, en lo que fue entre el 2020 y el 2022 que estamos viviendo. Porque había muchas escuelas, muchos lugares que no han podido darse clases presenciales por mucho tiempo, por todas las cosas que vimos y de público conocimiento. Y ahí se notaba quiénes podían participar o no, porque había alumnos que no tenían internet en la casa, otros que solamente había un teléfono en la casa, que era el padre, la madre, el tutor, y que ese mismo teléfono se tenía que compartir con los hermanitos, y justo todos tenían clases que tenían que tener sí o sí, que en el primer momento era como que todo docente tenía que estar sí o sí las 4, 6, 8 horas cumpliendo su horario. Entonces, los pobres estudiantes tenían que estar sí o sí, algunos de sus hermanitos tenían que estar sí o sí esa clase, y otros hermanos se perdían porque había un solo celular en la casa. Y ahí se empezó a notar esa brecha digital por la falta de acceso a internet, o la falta del teléfono, o el no saber usar Zoom, no saber usar Meet, no saber usar Classroom porque nunca se les había enseñado. No, hay muchas veces muchos docentes que no hicieron el curso o no les enseñaron a usar la aplicación, le decían como, toma, ahí está Zoom, ahí está el link de Meet, o ahí está el código de Classroom, y muchos estaban como, ¿y cómo hago? ¿Cómo entro? Y tenían que estar preguntando a otro, o a veces algunos no entraron y directamente perdieron el año, y hubo una gran deserción de más de 1,5 millones de estudiantes argentinos que dejaron la escuela porque no se supieron a moldar, no los ayudaron, no tuvieron acceso por culpa de esta brecha digital, y bueno. Y hubo una gran deserción. Y ya sabemos que cuando hay deserción, después, cómo afecta la balanza del mundo laboral y también los sueños de esos chicos, en fin. Por eso es muy importante que cada vez más que se fomente más alfabetización digital, y así ir acabando de poco con esta brecha digital. Sin más que decir, los saluda Hernán Ponce. Hasta otra.